Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andy Coro Martínez y soy estudiante del grupo 7 de elementos de computación y este es mi primer proyecto programado. Y bueno, este tiene un título de Tengo una bolita que me sube y me baja. Y bueno, para este proyecto, primeramente se va a importar lo que son las librerías de Turtle y Tkinter. Bueno, Turtle por su parte es útil para dibujar las figuras para la graficación correspondiente y esta va a ser llamada con una T. ¿Para qué funciona esta T? Bueno, básicamente cada vez que yo vaya a usar alguna función específica de esta librería, entonces yo tengo que incluir una T antes para poder hacer función como tal o utilidad de esa librería. Lo mismo pasa con tkinter, que yo llamar una TK antes de cada función. Y esta va a ser útil para el menú. Ya después de tkinter también usamos una cierta parte que es el message box. Este módulo lo que nos va a hacer es que es como el necesario como para cuando el usuario introduce mal un valor que no es el que se está pidiendo, como por ejemplo un float o un integer, entonces se pide que vuelva a introducirlo ya de una forma correcta. Es decir, que incluya un string por equivocación, por ejemplo. Bueno, y aquí también ya después para seguir, también es necesario como determinar ciertas variables para las figuras y su graficación correspondiente. Ok, ya después está el def de la conversión, bueno, básicamente de lados a centímetros, de lados, o sea, de centímetros a píxeles. Y aquí pues pusimos un try y un accept para poder hacer esto, del message box. Que en tal caso que intente esto y cada vez que ocurra un error, que el usuario introduzca un string, pues tire ese mensaje de error con su respondiente icono. Aquí también, bueno, se coloca un float para que si el usuario deseara hacer como una figura pequeña, milimétrica, entonces él tenga la opción de hacerla de punto 5, de punto 20, de cuánto se le ocurra al usuario y no solo sea limitado a que sea de 20 centímetros o números enteros. Seguidamente se empiezan a hacer ya las definiciones y las graficaciones de las figuras principales y de las figuras secundarias. Aquí está el círculo. Como vemos, aquí está llamado con el módulo de T, o sea, está llamado con T. Igualmente con con el cuadrado, luego el triángulo, aquí está el pentágono y el hexágono. Luego están las figuras secundarias, que estas ya van a tener como la pequeña relación que tiene con la primera para poder ser introducida dentro de la primera figura seleccionada por el usuario. Entonces, aquí se usa un if para cada figura, si la figura principal, o sea, la figura es 1, es la primera, será un círculo. Si la figura 2, o sea, si la figura escogida es un 2, será el cuadrado, lo mismo pasa con el triángulo, pentágono y hexágono. Y así lleva todas las relaciones, cada figura, tanto el círculo, cuadrado, el triángulo, pentágono y el hexágono. Y eso es con tal función de la graficación. Luego, esta es condicional figura 1 y condicional figura 2. Lo que nos va a hacer es el llamado de la figura que seleccionó el usuario. Entonces, este va a ser el llamado 1. Como mencionábamos, si la figura 1 está escogida es un 1, entonces es el círculo. Si la otra es 2, es el cuadrado, 3 triángulo, 4 pentágono y 5 hexágono. Y lo mismo pasa con estas, pero ya con las distintas funciones de las figuras secundarias. Seguidamente está las funciones definidas para guardar las figuras introducidas por el usuario. Entonces aquí está la F1 y la F2. Ya después esto, básicamente toda esta función que se encuentra aquí es para la vista general de la interfaz gráfica. Todo esto es correspondiente
a lo necesario para que sea útil un menú de opciones. Y aquí se encuentran los botones de la figura 1, aquí los botones de la figura 2 y eso sería. Bueno, ahora vamos a probar el proyecto. Supongamos que, bueno, aquí está toda la interfaz. Nos dice diseño de figuras circunscritas. Digita el tamaño de la figura en centímetros. Supongamos que queremos una figura de 12 centímetros. Le damos Enter. Nos está pidiendo cuál es la figura 1 a desear. Entonces, por ejemplo, podemos escoger cualquiera de estas y vamos a escoger en este caso el círculo. Y aquí nos está pidiendo también la figura 2. Y vamos a poner, por ejemplo, el pentágono. Lo hacemos grande para poder observar. Y ahí está la graficación correspondiente. Ok, supongamos en tal caso de que el usuario se equivoca y pone letras en vez de números. Por ejemplo, pongamos eso como prueba. Y aquí está el mensaje de error que debería de aparecerle al usuario cada vez que se equivoque. Y como mencionaba antes, el float nos va a servir para eso. Por ejemplo, supongamos que yo quiero introducir el tamaño en centímetros de 14,59 centímetros la figura. Y voy a poner un triángulo y un cuadrado. Y ahí nos grafica correspondientemente a la figura y al tamaño que se seleccionó. Básicamente ese sería el proyecto. Muchas gracias.